Bendito el nombre del Señor. Buenos días, mis hermanos, en esta hora. Es un privilegio para mí poder llegar hasta sus hogares a través de este programa, ¿verdad? Que lo estamos continuando para ser de bendición, para que juntos estemos proclamando la bendición del Señor. Así que un saludo a todos los hermanos que están pendientes, ¿verdad? De hoy domingo con la escuela bíblica dominical en su hogar. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque hasta aquí el Señor nos ha prestado la vida. Estamos aquí siempre con el propósito de seguirnos teniendo, ¿verdad?, la misma prudencia que hemos venido manteniendo, la paciencia, ¿verdad? Y con eso estamos ganando pues mucho, y estamos creyendo que el Señor se agrada, ¿verdad?, de aquellos que con paciencia estamos ahí continuamente. Así que gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida que el Señor nos presta, por la vida que el Señor nos da, para que le sigamos honrando a Él. No hay otra cosa más grande, más superior, ¿verdad?, que sea honrar el nombre del Señor. Así que un saludo a todos los hermanos aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Todo ese liderazgo de nuestra iglesia, hombres y mujeres comprometidos con la obra del Señor, ¿verdad? Un saludo para cada uno de ellos, esa junta directiva de nuestra iglesia, ¿verdad? Diáconos y diaconisas que están pendientes este domingo para enchufarse y ser parte de este programa que lo estamos haciendo, para que la honra y la gloria siempre se la demos a nuestro Dios. Así que vaya pues ese saludo de felicitación a nuestros hermanos, tanto aquí en Jalapa, ¿verdad?, como fuera de Jalapa, hermanos que nos están sintonizando, ¿verdad?, en muchas partes del país, miembros, pastores, inclusive consiervos del Señor que están ahí pendientes de la programación en esta mañana. Que el Señor les bendiga, y particularmente aquellos que tienen la gentileza de reportarse. Ahorita mismo ya está apareciendo aquí en la pantalla hermanos que se están reportando como participantes en el programa, ¿verdad? Un saludo ahí a una muy amiga nuestra, ¿verdad?, desde hace bastante tiempo, como es nuestra hermana Lola allá en Huaco. Que el Señor la bendiga, ¿verdad?, la sierva del Señor, diaconisa del Señor por mucho tiempo, ¿verdad? Y ahí tenemos gratos recuerdos de la sierva del Señor, y en esta mañana nos está sintonizando. Ahí mismo está el hermano Porfirio González también, otro diácono, ¿verdad?, que trabajamos mano a mano ahí en Huaco. Y otros hermanos más, la familia Martín, ahí afuerita de Huaco, ¿verdad?, ahí en la comunidad ellos están pendientes también. En Santa Lucía está mi sobrina, allá por León, ¿verdad?, también está mi sobrino Ervin, pendiente de la programación. Que Dios lo bendiga. Ahí en su hogar, ahí está con su madre, ¿verdad?, Elvira, hermana Elvira, a mi hermano también, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Ahí por el sector de Santa Rosa, ahí por el sector donde mi papá, todas esas personas ahí, ¿verdad?, sintonizan, se conectan y están pendientes pues de la bendición en esta mañana. Aquí fielmente tenemos hermanos, ¿verdad?, que están pendientes también de la programación. Son muchos, así que no me bastaría el tiempo para
tener que entrar en saludos para cada uno de ellos, pero yo sé que están viendo, ¿verdad?, el programa, están conectados, y que el Señor les bendiga por esa preocupación, esa disciplina, esa disposición, ¿verdad?, que tienen para que estemos domingo a domingo, ¿verdad?, miércoles a miércoles, ahí juntos llevando la bendición del Señor. Asimismo, hermanos que están fuera de Nicaragua, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos tenemos varios hermanos que están pendientes de la programación y cómo ha sido de bendición para ellos. Nos han reportado, ¿verdad?, de que ha sido de mucha bendición para ellos, dado a la cuarentena que ellos han estado viviendo, están viviendo todavía, y que ha sido de bendición principalmente porque se sienten identificados, ¿verdad?, con su iglesia de Filadelfia, aquí de Jalapa, recordando pues las enseñanzas del Señor, la palabra del Señor que bendice. Así que un saludo también para los hermanos allá en Costa Rica, ¿verdad? También está un hermano de mi esposa, ¿verdad?, Rigoberto, con su familia, con su esposa, ¿verdad? Ellos también fielmente están participando del programa, conectándose para recibir la bendición. Así que es una bendición para todos esos hermanos que toman a bien, ¿verdad?, que sienten en su corazón, que sienten en su espíritu la necesidad de esa bendición, ¿verdad?, de la palabra del Señor, de unirse en oración, de estar clamando. Pues es lo mejor y es lo mínimo que podíamos estar haciendo en este momento, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y recordemos que siempre, ¿verdad?, el énfasis, siempre el punto de partida, en espera de nuestro Rey, en espera de nuestro Señor. Mientras la gente divaga, mientras la gente se ocupa de otras cosas, preocupados por la situación económica, preocupados por la situación social, los políticos preocupados por sus políticas, pero la iglesia, el Señor, siempre no olvida, ¿verdad?, que en medio de un tiempo así, de una situación así, dijo nuestro Señor, a la hora que no penséis, será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos en espera de eso. Así que, qué mejor, qué más, ¿verdad?, estar conectados, estar juntos, orando, juntos, ¿verdad?, clamando al Señor, aunque no podamos estar en nuestros templos todavía, pero haciendo uso, ¿verdad?, de la tecnología, haciendo uso de las herramientas que el Señor nos permite, estamos en sintonía. También quiero resaltar en esta mañana, a manera de testimonio, ¿verdad?, estuvimos orando en programa anterior por la vida de un varón, ¿verdad?, de un varón que estaba en crítica situación, y vamos a ser bien enfático, específico. Era el COVID, ¿verdad?, que este varón tenía, fue contagiado, se lo llevaron para Managua, pero estuvimos orando al Señor. Él se llama Ramón Merlo, es hermano, ¿verdad?, de una líder de aquí en nuestra iglesia, tío de una diaconisa de nuestra iglesia, Manaurita Guadamuz, y el día de ayer precisamente, ¿verdad?, le dieron de alta al hermano, y que esto sea para honra y gloria al Señor, ¿verdad? No es cuestión solo que su metabolismo respondió, ¿verdad?, su sistema metabólico, ¿verdad?, se defendió, sino que estuvimos orando al Señor y estamos seguros que el Señor ha movido su mano de misericordia. Y en esa situación, ¿verdad?, de muerte, en esa situación de amenaza, pues el varón rindió su vida a Cristo, y por eso lo presentamos como el hermano Ramón, ¿verdad?, Merlo, porque él rindió su vida a Cristo. Por las circunstancias que sean, mis hermanos, Dios siempre le saca provecho, ¿verdad?, para que el hombre sea bendecido, para que el hombre sea beneficiado. Así que en esta mañana, todos los que recuerdan que estuvimos orando por él, pues sépanlo también que el día de ayer él ya fue dado de alta, ¿verdad? Ya viene ya para su casa en recuperación, y gracias al Señor por ello. Honramos el nombre del Señor, porque Él es grande y poderoso, como decía la alabanza que
mi hija estaba poniendo ahí en la introducción, ¿verdad? Grande y poderoso, fuerte y poderoso es nuestro Dios, que se compadece, que se duele del ser humano, ¿verdad? Y obviamente en su soberanía, como él mismo dice, ¿verdad? Él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Por eso, no solo en esta etapa que hemos venido atravesando, ¿verdad? Sino desde el actuar de Dios. Sabemos nosotros que Él a unos los sana y a otros se los lleva. Esta es su soberanía y ahí no podemos nosotros, ¿verdad?, cuestionarlo, porque Él, de algo estamos seguros, Él no comete errores, Él no comete equivocaciones, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace, ¿verdad? Así que a Él sea la honra y la gloria, y bendecimos el nombre del Señor, pues, ¿verdad?, por la vida de este varón que el Señor le ha permitido. Y quién sabe cuántas más personas se han visto, ¿verdad?, como decimos en buen nicaragüense, en alas de cucaracha. Han estado ahí a punto de perder la vida por este virus, por esta enfermedad y por cualquier otra causa, otra enfermedad. Pero Dios ha tenido misericordia, Dios ha derramado de su gracia y ahí están, ¿verdad? Testimonios van a seguir habiendo, ¿verdad? Porque Él no está muerto, Él está vivo y Él sigue haciendo milagros. Así que en esta mañana le damos la honra y la gloria. Y desde aquí de la Casa Pastoral de la Iglesia Filadelfia, ¿verdad?, en Jalapa, Nicaragua, seguimos proclamando la gloria del Señor. Así que después de esos saludos generales y del conocimiento, ese testimonio de la sanidad de este varón, vamos a continuar con el programa y vamos a tener, ¿verdad?, una alabanza más. Vamos a poner ahí en el programa otra alabanza más para que nos vayamos preparando para la enseñanza de esta mañana. Gloria al Señor. Yo tengo un amor que es puro y muy sincero. Yo tengo un amor que es tan fiel y verdadero, y por su nombre se llama Jesús. Qué bueno es confiar en Cristo que nunca falla. Su fidelidad está siempre donde vaya, y es por eso que canto así. Yo tengo un amor que es puro y sincero, que nunca me deja y nunca me dejará. Yo tengo un amor que alienta mi vida, nuestra medida es tan incondicional. Yo tengo un amor que es puro y muy sincero. Yo tengo un amor que es tan fiel y verdadero, y por su nombre se llama Jesús. Qué bueno es confiar en Cristo que nunca falla. Su fidelidad está siempre donde vaya, y es por eso que canto así. Yo tengo un amor que es puro y sincero, que nunca me deja y nunca me dejará. Yo tengo un amor que alienta
Bien, mis estimados hermanos, vamos a la enseñanza de esta mañana. Así que ahí donde usted está, ¿verdad? Sentadito, cómodo, tome su Biblia si así lo desea, para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Recuerde que Dios nos ha dejado su palabra y es el pan de vida que nos alienta, que nos alimenta, que nos nutre, ¿verdad? Por eso en medio de tanta confusión religiosa que hoy vemos a nuestro alrededor, en las mismas iglesias, ¿verdad? Tanta confusión, tanta gente confundida, simple y sencillamente es porque no han tomado la palabra del Señor como tal. No es para ellos la palabra, la lámpara que dijo el salmista, ¿verdad? No es para ellos esa palabra que bendice, que les guía, que les nutre, que le recuerda los principios que Dios ha establecido en ella para regir nuestra vida espiritual. Así que vamos a la meditación de la palabra del Señor, y para ello vamos a estar leyendo, ¿verdad? Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 11, 12 y 13. Recordamos muy bien estos versículos porque los usamos con bastante frecuencia. La palabra de Dios siempre, ¿verdad?, la leemos dándole la honra a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria al Señor. Es un pasaje muy conocido, ¿verdad?, de las Escrituras del Nuevo Testamento, aquí en Hechos, donde nos recuerda este episodio tremendo, ¿verdad?, producto del quehacer de la iglesia del Señor, producto del accionar de la obra del Señor en medio de un ambiente hostil, en medio de un ambiente, ¿verdad?, donde las cosas no estaban funcionando tan cómodamente para los creyentes. El Señor está recientemente crucificado y había resucitado, había ascendido al cielo. Y ahí está la iglesia, ¿verdad? La iglesia que nace en Pentecostés, ¿verdad? Ahí está la iglesia en su función, en su funcionamiento, ¿verdad?, que tenía cada día. Ahí estaban los hermanos de cara a cualquier amenaza, de cara a cualquier peligro, pero ahí está la iglesia. Y es que, como lo había dicho nuestro mismo Señor Jesucristo allá en Mateo, ¿verdad?, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esa palabra, mis hermanos, no la dijo un profeta, no la dijo un hombre natural, terrenal propiamente, ¿verdad? La dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Dios no espera otra cosa de la iglesia más que por la naturaleza con que fue hecha. La iglesia ha de corresponder a las expectativas de Dios. La iglesia ha de corresponder al propósito con que fue hecha. Por eso en esta ocasión yo quiero que meditemos juntos, ¿verdad?, en esta meditación, una iglesia que no pierde su identidad. Una iglesia que no pierde su identidad. Un creyente que no pierde su identidad. Los creyentes, todos en conjunto, ¿verdad?, que somos parte de la iglesia del Señor, incluyendo ahí pastores, líderes, miembros en general, que formamos la iglesia del Señor, el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Hemos de recordar que no debemos de perder, ¿verdad?, nuestra identidad. La iglesia nunca ha de perder
su identidad. Los creyentes nunca debemos de perder nuestra identidad. Aunque nos rodee una situación hostil, aunque tengamos una situación, ¿verdad? Difícil, de amenazas, como era el caso de ellos, ¿verdad? Pero no debemos de perder nuestra identidad. Aunque nos tocara que vivir los momentos críticos de la iglesia en Esmirna, que representa a la iglesia sufriente, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 en adelante, ¿verdad? La iglesia en Esmirna, la iglesia sufriente. Recuerde que Esmirna significa amargura. La iglesia iba pasando, ¿verdad? Representa ese periodo por el cual la iglesia ha pasado y ha tenido que pasar por momentos duros, por momentos difíciles. Pero es glorioso como el Señor, ¿verdad? En su carta ahí a esos hermanos en Esmirna, cómo reconoce el Señor, ¿verdad? La identidad que la iglesia no perdía, la identidad que la iglesia mantenía, a pesar de los falsos creyentes que se habían introducido y que estaban, ¿verdad?, dentro de ella, seguramente para dañarla, seguramente para socavarla, seguramente para empañar su gloriosa imagen. Pero como el Señor, ¿verdad?, que se movía entre su iglesia, entre su pueblo, reconoce eso y por eso aquí lo vemos, ¿verdad? Gloria al Señor, diciéndole a la iglesia en Esmirna, ¿verdad? En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 y versículo 9, yo conozco tu obra y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Lo ve? Era una iglesia que estaba inmersa en el padecimiento, ¿verdad? Pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso la iglesia no puede perder, no debe perder su identidad. No importa las circunstancias por las que esté atravesando. No importa la situación por la que tengamos que atravesar. La iglesia ha sido diseñada, ha sido formada, ha sido forjada para que no pierda su identidad en cualquier circunstancia por la que se encuentre. Por lo tanto, mis hermanos, la identidad de la iglesia no consiste en las personalidades que la componen, ¿verdad? Hoy la composición personal que la iglesia tiene es heterogénea. No hace en algunas décadas, ¿verdad?, que solamente se podía considerar o decir de que en la iglesia solamente habían, ¿verdad?, gentecita de baja clase, de baja categoría, gentecita, ¿verdad?, que pobres, gentecita sin identidad ante esta sociedad. Hoy no se puede decir eso, ¿verdad? La iglesia está compuesta, ¿verdad?, por distintas clases de la sociedad, ¿verdad? Y podemos decir que hay distintas personalidades, ¿verdad?, en las distintas congregaciones. En nuestra iglesia aquí tenemos distintas personalidades ante la sociedad. Pero no es eso lo que le da la identidad a la iglesia, ¿verdad? No consiste en las personalidades que la componen. Tampoco consiste en el servicio social, ¿verdad?, que la iglesia brinde a la comunidad. No consiste, ¿verdad?, en el servicio altruista que la iglesia haga por la comunidad. Y sí lo hacemos para gloria del Señor, ¿verdad? Tanto a nivel local como a nivel denominacional, como Asamblea de Dios que somos aquí en Nicaragua particularmente, ¿verdad? Pero no consiste en eso la identidad de la iglesia. Gloria al Señor. La identidad de la iglesia tampoco consiste en sus templos con estructuras modernas, ¿verdad? Eso no es lo que llama la identidad de la iglesia. No son los templos con las estructuras modernas con que hoy, ¿verdad?, todo el mundo se preocupa
¿verdad? Las dimensiones de los megatemplos con que hoy se tiene, ¿verdad? Se cuenta. No es eso lo que le da la identidad a la iglesia. Y entonces usted puede decir, ¿y qué es lo que le da la identidad a la iglesia? Simple y sencillamente, ¿verdad? Es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Que esté en el templo o que esté en la casa o que esté en el lugar donde esté, siempre brilla, ¿verdad? Siempre sabe darle la honra y la gloria a Cristo el Señor. Se identifica una iglesia, un creyente, por y para vivir para su Señor, para dar testimonio de Él, para abrir su boca, ¿verdad? Y decir lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por la vida, por los pecadores, por las personas. Eso y más, ¿verdad? Es lo que da, es lo que nos enseña sobre la identidad de la iglesia. Una iglesia llena, una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Es lo que vemos aquí en Hechos, ¿verdad? Una iglesia que iba siendo saturada del poder del Espíritu Santo de Dios. Y aunque las amenazas externas de las autoridades, de los gobernantes, de los religiosos, estaban ahí a la puerta de sus hogares tocando, ¿verdad? Amenazantemente estaban. Era una situación hostil, ¿verdad? Era una situación permanente la que la iglesia está viviendo, ¿verdad? Y recuerden que esto fue hasta el año 312, 313, cuando Constantino, el emperador romano, llega al poder y entonces persecución, ¿verdad? Que cesara toda hostilidad contra el pueblo cristiano. Pero todos esos 300 años fue de hostilidad, fue de persecución, ¿verdad? Entonces, pero ahí estaba la iglesia. No estaban en un templo, ¿verdad? No estaban en un lugar de comodidad como hoy nosotros los tenemos. Andaban en las catacumbas, andaban en las cuevas, andaban en las minas ya explotadas, abandonadas. Ahí andaban huyendo por la persecución que se había dado, ¿verdad? Pues los emperadores, en conjunto con los religiosos, ¿verdad?, se habían dado la tarea de perseguir a la iglesia. Ustedes recuerdan a Saulo de Tarso, ¿verdad? Andaba cartas del sumo sacerdote, de los gobernantes, de los gobernadores, para que al creyente que encontrara ese individuo, ¿verdad?, los encarcelaba, los azotaba, porque era una persecución continua. Pero eso nunca hizo que la iglesia perdiera su identidad. Hoy las persecuciones son distintas. El diablo ha modernizado sus técnicas, ¿verdad? El diablo ha modernizado sus métodos. Y ya las autoridades gobernantes no nos persiguen, ¿verdad? Pero el diablo siempre está implementando sus métodos para ver de qué manera hace que la iglesia pierda su identidad. A ver de qué manera la iglesia pierda, ¿verdad?, su imagen, su gloriosa imagen que le ha dado la sangre de Cristo. Por eso aprendemos un pensamiento del Antiguo Testamento con respecto al falso profeta Balaam, ¿verdad?, que se le pidió que maldijera al pueblo de Israel, pero no lo pudo hacer porque Dios no se lo permitió. Mas sin embargo, en su porfía, eso continuó y se refleja todavía esa imagen, ¿verdad? Esa porfía de Satanás aún en una de las iglesias de Apocalipsis. Porque el lema de Satanás siempre ha sido: si no te puedo destruir, puedo hacer que te corrompas. Balaam no pudo maldecir, no pudo destruir a Israel porque Dios se lo prohibió. Dios le dijo: no puedes, tienes que bendecir a mi pueblo y no maldecirlo. Así que como no podía destruirlo, pero sí podía hacer que se corrompiera, ¿verdad? Y entonces la corrompición lleva al infierno. La corrompición te aparta de Dios. La corrompición hace que el Señor ya no siga ahí entre su iglesia, como fue el caso de la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Habían echado fuera al Señor con todos sus templos de lujo,
en una iglesia de bancos, de comercio, donde había mucha plata, mucha comodidad material. Mas sin embargo, ¿qué pasa con el Señor? En Apocalipsis 3:20, que todos lo recordamos muy bien, Él está afuera y está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos predicadores aplicamos esto al inconverso, ¿verdad? Para que venga Cristo, para que deje entrar a Cristo en su vida. Y está bien. Pero originalmente estas expresiones son dirigidas a la iglesia. En este caso, la iglesia que había caído en apostasía, ¿verdad? La iglesia en la Odisea, donde habían echado fuera al Señor, producto de su cochina vida que llevaban. El Señor le dice: tú dices que eres rico y no tienes nada, ¿verdad? Tú dices que eres esto, que eres lo otro, pero tú eres un pobre, ciego, desventurado, dice, que no tienes nada, que ante mí estás desnudo, dice, que me produces náuseas, porque no eres ni frío ni caliente. Esa era la situación, ¿verdad? Entonces las tácticas de Satanás, ahí van. Él las va modernizando cada día para ver de qué manera nos hace perder esa identidad gloriosa que el Cristo crucificado con su sangre derramada en la cruz nos dio. Y a ver de qué manera, ¿verdad? Pastores, teólogos, ejecutivos, ¿verdad? Estoy hablando interdenominacionalmente. Perdemos esa identidad que el Señor nos ha dado. Pero alguien dijo: hemos de ser como el pueblo judío, hemos de ser como los judíos, como los hebreos, que donde están esa gente no pierden su identidad, siempre se identifican como judíos, por su forma de vestir, por su costumbre que ellos tienen, pero no pierden su identidad. Aquí en Nicaragua hay muchos judíos, en el mundo entero, como usted ya sabe, ¿verdad? La diáspora de los judíos, ellos están disgregados en todo el mundo, y ahí los va a recoger el Señor, ya lo digo a través del profeta, y los traeré, dice, como en alas de águila, es decir, en los grandes jets, ¿verdad? Serán recogidos en su momento Israel, pero por el momento ellos están disgregados por todo el mundo, pero no pierden su identidad. Y algo similar, ¿verdad?, tiene que suceder con la iglesia del Señor. No pierda su identidad, mi hermano, ante las ofertas bajas, ante las ofertas pobres del mundo, de la religión, ¿verdad? Para que vendamos nuestra primogenitura, para que cambiemos ese evangelio glorioso que le costó a Cristo en la cruz del Calvario, esa salvación tan grande. No es barata, hermano. Hay que mantenerla para la gloria del Señor, aún en medio de los tiempos. Así que nosotros no estamos viviendo las persecuciones que la iglesia originalmente, la iglesia primitiva, experimentó, ¿verdad? En sus 300 años de vida que iba teniendo la iglesia, pero no perdieron su identidad, siempre la mantuvieron. Y en este particular vamos a centrarnos nosotros en 3 cosas, ¿verdad?, que nos pueden ser de bendición a estas alturas de nuestra vida espiritual. Número 1, una iglesia con identidad del cielo produce atracción. Gloria al Señor. Una iglesia con atracción del cielo produce atracción. Mire la estrategia que el diablo ha venido implementando en estas últimas décadas. Los hombres queriendo tener atracción, queriendo atraer multitudes, ¿qué han hecho? Han rebajado la doctrina del Señor, han rebajado el evangelio, ¿verdad? Y le han hecho creer a la gente que así como andan bien, jugueteando con el mundo, jugueteando con el pecado. No hay problema. El Espíritu Santo va a ir haciendo esa obra. Y entonces, en sus metodologías, en sus formas que están implementando, ¿verdad?, supuestamente, y lo pongo entre comillas yo, es para atraer multitudes. Lastimosamente, en una ocasión dijo un gran hombre de Dios: nosotros mismos, dice, hemos estorbado la obra del Espíritu Santo con nuestra meticulosos que hemos sido, dice, con esos detalles que hemos mantenido en la iglesia. Nosotros mismos hemos frenado
al Espíritu Santo para que la iglesia no crezca, lo cual es una mentira malvada, ¿verdad? Del diablo, mejor dicho, porque no es cierto, hermano, no es verdad. La iglesia, entre más santa vive, más atracción va a tener, porque es el Espíritu Santo de Dios quien atrae a las personas. No son nuestros métodos, no somos nosotros. Aquí el pueblo, y más adelante lo vamos a estar citando, ¿verdad? Se admiraron ante Pedro y Juan por lo que había sucedido ya en el capítulo 3, la sanidad de un cojo, ¿verdad? De un paralítico. Y el pueblo ya como que estaba viendo en Pedro y Juan como que eran ellos exactamente los que estaban haciendo la obra. Y nunca ha sido el hombre, ¿verdad? Siempre ha sido el Señor Jesucristo. Por tanta autoridad y potestad que el Señor nos haya dejado y que muchos se arrogan, ¿verdad? Se arrogan tanto la potestad y autoridad que al Señor lo están dejando a un lado y ellos se están arrogando, ¿verdad? El quehacer, la obra, los milagros, las manifestaciones. Y por eso aquí vemos que Pedro y Juan reaccionaron ante la multitud diciéndoles: no, señores, no somos nosotros. Lo mismo sucedió con Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, cuando entraron allá con Pablo y Silas, perdón, que entraron allá en Filipo, ¿verdad? Y entonces el pueblo los quería convertir en dioses por la obra que habían hecho. Pero ellos inmediatamente, ¿verdad?, reaccionaron y dijeron: nosotros no somos dioses, solamente somos hombres que os anunciamos el camino de salvación. Qué bueno, ¿verdad? Y hoy se necesitan esos hombres que tengan una identidad bien definida y que no olviden que la honra y la gloria siempre ha de ser para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque o lo hace Él o no lo hace nadie. Aunque nosotros nos arroguemos, ¿verdad? Nos arroguemos esas manifestaciones, el ser usado como un instrumento útil, necesario en la obra del Señor, pero aún con todo, ¿verdad? Siempre el que hace la obra es nuestro Dios. Una iglesia con identidad del cielo produce atracción. Por eso vemos aquí en el capítulo 3, versículo 11 y versículo 12, ¿verdad? Que vamos a leer, mis hermanos. Dice la palabra ahí: y teniendo asidos, es decir, agarrados, ¿verdad?, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque el pueblo, ¿verdad?, el cojo está ahí agarrado de ellos. Lo está viendo, claro, él tenía razón, porque fueron el instrumento que Dios usó para que el Señor lo sanara. Y él está ahí agarrado de ellos, ¿verdad? Pero ante ese cuadro el pueblo se avolca, ¿verdad? El pueblo llega y viéndolo ya como que si eran ellos, o por sus piedades, o por su mérito, que habían hecho aquella obra. Y viene la reacción inmediata, ¿verdad?, de un creyente que tiene bien definido cuál es su identidad en el reino del Señor. Así que, literalmente, ¿verdad?, aquí vemos cómo la gente fueron, ¿verdad?, para oír lo que Dios tenía que decir. Y en este caso, pues los discípulos supieron poner en alto el nombre del Señor, la palabra de Dios, porque ellos nunca perdieron de vista, y nosotros también no debemos perder de vista, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Así dice Romanos 10, 17, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. No es por las virtudes que vean la gente en nosotros. Las buenas obras, dijo el Señor, que la gente ve en nosotros, hacen glorificar a nuestro Padre Celestial. Todos esos detalles que son buenos, ¿verdad?, que estimulan a la gente a creer. Porque los malos testimonios alejan a la gente de Dios, pero los buenos testimonios atraen a la gente a Dios. Pero ya sabemos nosotros que el que hace la obra, ¿verdad?, el que tiene el poder
para transformar, para cambiar, para sanar, para levantar, es nada más que nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que una vida transformada era el punto de atracción, ¿verdad? Aquí tenemos a un hombre que se había levantado, ¿verdad?, ante el mensaje que estos varones de Dios le dieron, Pedro y Juan, ¿verdad? Él se levantó, pues ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Dijo Pedro, ¿verdad? Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el hombre se levantó, como bien sabemos. Así que una vida transformada era el punto de atracción. Siempre así ha sido y siempre será, ¿verdad? La transformación que solamente el Señor puede obrar. Por más que los hombres querramos suplantar esto, querramos reemplazar esto, jamás, mis hermanos. Ni metodología, ¿verdad?, ni moralismo, ni todas esas virtudes que el hombre pueda tener dadas por el mismo Señor van a reemplazar el poder del Señor, la persona del Señor. Por eso vemos aquí en el capítulo 4, versículo 22, la palabra del Señor dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Óigase bien, tenía más de 40 años. Toda una vida de desgracia, toda una vida de estar postrado, toda una vida, ¿verdad?, de conmiseración, una vida miserable. Pero qué bueno es que el Señor llega y cambia y transforma esa vida, ¿verdad? Por eso solamente a Él sea la honra y la gloria. Así que un segundo aspecto en esto, mi hermano, ¿verdad?, es que una iglesia con identidad es causa de expectación, ¿verdad? No solamente produce atracción, sino también es causa de expectación. Es decir, la gente está expectante, ¿verdad? Lo dice en el 13:12, que lo acabamos de leer y lo repito. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, dice: varones israelitas, ¿por qué tenéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Los ojos del pueblo estaban sobre ellos. ¿Qué significa eso, verdad? Había expectación. Hemos de estar expectantes, hermanos. Hay gente que ya no espera nada del Señor. Hay gente que, producto del mismo envejecimiento, el mismo conformismo, el mismo roce con el pecado, el mismo roce con el mundo, se van quedando ahí y aunque no andan descarriados, bebiendo guaro, fornicando y haciendo cosas, ¿verdad?, inmorales, pero presentan una vida cristiana opaca. Ya no está ese brillo en su vida, ya no presentan ese brillo en su vida. Y no estoy hablando de aquellos que hablan más, ¿verdad?, que un preso, dice el dicho. No estoy hablando de aquellos que son extrovertidos y hablan más de la cuenta. Me refiero a aquel brillo del creyente, aquel brillo que debe de estar en la vida del cristiano, aquel brillo que debe de estar en la vida de nosotros, juntos, congregados en un templo o en un hogar, o solo con la familia como estamos ahorita, o si fuera el caso, ¿verdad?, por la causa del Señor, en una cárcel, allá en un lugar solitario, no importa cómo nos tocara que estar, pero no podemos perder ese brillo glorioso, ¿verdad?, que solo el Espíritu Santo, que la presencia del Señor es la que produce en nosotros. Así que eso causa, ¿verdad?, expectación. La gente debe estar expectante de la iglesia del Señor. Todo el mundo ahorita está desconsolado. Han perdido la confianza, han perdido la expectativa, ¿verdad?, en sus gobernantes, los partidos políticos, las ideologías de derecha o de izquierda. Todo el mundo estamos desconcertados. Es una desgracia, ¿verdad?, lo que sucede en el mundo, no solo en nuestro país, pero no así espiritualmente. ¿Qué pasa con el evangelio? La gente puede ver que fracasa todo el mundo.
las instituciones bancarias, las instituciones financieras, las instituciones terrenales que fracasen, que cierren, porque son humanas, ¿verdad? Pueden ser mal administradas y hay sus razones humanas por lo que sucede, pero no así la iglesia del Señor. Que todo fracase, que todo sucumbe, que todo llegue al caos, pero nunca la iglesia del Señor, nunca los creyentes, porque tenemos vida y vida en Cristo el Señor. Quien te da ese brillo espiritual se llama Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener 30, 40, 50 años de ser evangélico, pero no importa lo que ayer pasó, es lo que estás viviendo hoy. ¿Cómo reflejas hoy a Cristo el Señor? ¿Sigue siendo ese punto de atracción? O de manera despectiva la gente dice, sí, ahí vive el fulano, ya sé que es viejo de ser evangélico. La gente sabe que usted es evangélico, la gente sabe que usted es creyente, ¿verdad? Toda su cuadra, todo su barrio. Pero ¿qué expectativas creamos? ¿Qué expectativa hay en nosotros? No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un misionero, no tiene que tener un alto titular, portar un alto titular, un ejecutivo de la denominación, ¿verdad? No tiene que ser una personalidad con una cara pública para que la gente lo admire. Aquí estos hombres, como bien lo confiesa la misma multitud, eran hombres sin letras y del vulgo. Óigase bien, eran hombres sin letras y del vulgo, pero se maravillaban al ver lo que estaba sucediendo. Quizás no tenemos que hacer las cosas tan literalmente, ¿verdad? Hoy el campo es más espiritual. Levantar al caído, ¿verdad? Al que está postrado. Así como este hombre dice que tenía más de 40 años. ¿Y cuánto tiempo tienen las personas de andar muertas en sus delitos y pecados? ¿Y quién los puede levantar de ahí? Solamente Cristo el Señor. Toda una vida de religión, ¿verdad? Generaciones tras generaciones de religión, de religiosidad. Pero la religión mata, la religión adormece, la religión aleja de Dios. Peor en estos tiempos cuando se mezcla, ¿verdad? Y siempre pues así ha venido ese espíritu político, religioso, diabólico, perverso, que cada día aleja de Dios. Eso no es lo que le da vida a la iglesia. Y todo eso va de crisis en crisis, pero no la iglesia del Señor. El Cristo que usted y yo creemos y que adoramos no está en crisis. Ni aun cuando estuvo colgado en la cruz del Calvario, no estuvo en crisis. Con una identidad definida, Él dijo al Padre, intercediendo por la raza humana, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con una identidad bien marcada, ¿verdad? Así que la iglesia nunca debe perder su identidad, nunca debe rebajar su identidad, ¿verdad? Su integridad, el creyente, el ministro, el siervo, el Señor. Tiene que mantener su integridad. Yo alabo al Señor, porque en las 3 congregaciones donde el Señor me ha llevado, incluyendo esta última, levanto mi frente en alto. Y podrán señalar cualquier otro defecto, porque los tengo como ser humano que soy. Pero nunca de degradar el santo evangelio del Señor. Porque yo tengo un lema, mis estimados hermanos: primero soy evangélico, primero soy creyente, y después el ministerio o los dones que el Señor me ha dado. Primero tengo que asegurarme de mi salvación, porque como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso no es que yo me esté arrogando, ¿verdad? Eso solamente se lo debo a Él. La honra y la gloria sean para mi Señor. Todo se lo debo a Él, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, por el Señor soy lo que soy. Por su gracia soy lo que soy. Usted, mi hermano, por su gracia es lo que es. Gloria y alabanza sean para nuestro Señor. Una iglesia con identidad, entonces, es causa de expectación, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo 13, de aquí mismo, y no nos movemos tanto, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Reconoce la gente después de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años que usted es evangélico? ¿Reconoce la gente que usted es un auténtico hombre o mujer de Dios? ¿Reconoce esta sociedad perversa y pecaminosa, como lo era también estos que mataron al Señor y que ahora perseguían a su iglesia? Pero mire usted cómo ellos reconocían, ¿verdad? Y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, eran hombres comunes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Hay huellas de Jesús en usted todavía? ¿O solo hay huellas religiosas? Hay huellas de Jesús, del Jesús santo, justo, piadoso, que un día conocimos y rendimos nuestra vida a Él. Hay huellas visibles, huellas que la gente las ve, huellas que la gente las identifica, ¿verdad? Sin anteojo, como decimos en el dicho popular nicaragüense. La gente reconoce eso. Si eres hombre de negocio, toda esa gente que te rodea, que su mayoría no son evangélicos, reconocen eso. En tu trabajo donde asistís, la gente reconoce que sos evangélico. Si sos estudiante, todo ese gremio y compañeros de clase pueden ver eso en tu vida. Te reconocen que tienes comunión con el Señor, que hay rasgo del Señor. El buen dicho nicaragüense dice, ¿verdad? Que el que a buen árbol se acerca, a buena sombra le cobija. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todos esos dichos que los oímos en la calle, ¿verdad? Son bien dichos. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como evangélicos, ¿verdad? Hay huellas en nosotros, en Cristo. Dice que estos hombres no eran intelectuales, no eran sobresalientes, no eran tan reconocidos ante la sociedad. Pero mire cómo dice aquí este texto, ¿verdad? Y les reconocían, ¿verdad? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Nuestra expectativa, mis estimados hermanos, están en el Cristo glorioso que se mueve en su iglesia. Él se sigue moviendo en su pueblo. Él se sigue moviendo por su gracia y su misericordia. A pesar de la descomposición espiritual que hoy se mueve dentro de la iglesia, mas sin embargo, el Señor no está pasivo. El Señor está activo. El Señor sigue obrando. Gloria al Señor. Así como lo vemos, ¿verdad? En Pedro y Juan. Así como lo vemos en el desarrollo del ministerio de estos varones. Y recuerde usted que a medida que el tiempo iba pasando y la iglesia se desplazaba cumpliendo la gran comisión del Señor, la predicación del evangelio, la furia de Satanás se arriesaba, se ponía más fuerte, ¿verdad? Entre más ellos iban avanzando con el evangelio, Satanás descargaba su furia. El asunto se ponía más recio, ¿verdad? Las persecuciones se encrudecían. Recuerde usted que ya a la altura de este capítulo 12 de Hechos, Herodes enfurecido decapitó a Jacobo y mandó encarcelar a Pedro para hacerle lo mismo. Ahí entra la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque mientras permite que uno muera, porque Pedro, pues, el Señor ya lo tenía apartado para que fuera apóstol de su pueblo, de los judíos. Y ahí va el quehacer de la iglesia, ¿verdad? Ahí va la obra del Señor. Y vienen los tiempos, ya en el 155, cuando un gran pastor en Jerusalén, que lo conocemos según la historia como Policarpo, ¿verdad? Quemado en la hoguera vivo por la causa del Señor. Y ahí estando el hombre pegado a un poste, ¿verdad? Rodeado de leñas para ser quemado vivo, le dicen: retráctate de tu fe. Deja de predicar a ese Cristo. Ya no sigas hablando de él. Retráctate de tu fe. Eres un hereje. Y Policarpo dijo: no,
86 años le he servido. ¿Cómo le voy a pagar así a mi Señor? Fue quemado vivo. Prendieron fuego. Entonces, la situación se fue arreciando, ¿verdad? La situación se fue poniendo más tensa, más hostil. Pero la iglesia no perdía su identidad. Dice en Hechos 12 que mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar, allá en sus hogares. La iglesia estaba en sus hogares como hoy nosotros, pero la iglesia no cesaba de orar. Los creyentes no cesaban de orar. No cesemos de orar, hermano. Recordemos la instrucción de nuestro Señor, ¿verdad? Que oremos y velemos, ¿verdad? Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. También dice, sufridos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Hemos de continuar orando, porque eso te alimenta, ¿verdad? Eso nos hace mantener la identidad de lo que somos. Gloria al Señor. Si Él está presente, ¿verdad? Creará expectativas. Si el Señor está presente, por medio de su Espíritu Santo, creará expectativas. Esta gente no andaban solas. No era solamente un capricho de ellos o una locura de retar al peligro como algunas personas en este tiempo lo están haciendo, algunos creyentes, ¿verdad? Retando al peligro o poniendo en prueba a Dios. No, es que el Espíritu Santo se movía en ellos y no lo podían resistir. Tenían que salir, tenían que dejar Jerusalén y continuar con el plan de salvación. Si Él está presente, creará expectativas. Si no, solo habrá liturgia religiosa, ¿verdad? La admiración de Jesús, ¿sabe cuál es en nosotros? Presencia o ausencia de fe. Eso es lo que admira el Señor, eso fue lo que admiró. Él se admiró de toda aquella gente, ¿verdad?, que acudía a Él. Y en muchas ocasiones el Señor admitió y dijo, oh hombre, oh mujer, grande es tu fe. Su admiración puede ser la ausencia o presencia de su fe en nosotros. Una tercera cosa que hace, ¿verdad?, que una iglesia mantenga su identidad, ¿verdad?, que hace que una iglesia se mantenga con su identidad, es una iglesia que hace una atribución clara, ¿verdad? Es una iglesia que hace una atribución clara. Gloria al Señor. Lo vemos aquí en el versículo 12 que estamos leyendo una vez más, ¿verdad? Cuando los discípulos le dicen a la multitud, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice el 3. A este, el Dios de Abraham, dice, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Lo ve? Una iglesia con identidad hace una atribución clara. ¿A quién ellos le están atribuyendo este milagro y las maravillas que estaban sucediendo? El cambio que la gente estaba teniendo, todo el que venía a los pies de Cristo, se la hacen al Señor. No es ningún método, ¿verdad? No es ninguna estrategia que ellos estaban implementando. Simple y sencillamente, una iglesia con identidad hace una atribución clara. Se lo atribuyen a Cristo el Señor. Porque aquí, mi hermano, lo repito una vez más, o lo hace el Señor o no lo hace nadie. Cualquier cosa que Dios hace no es un premio a nuestra piedad. Cualquier cosa que Dios hace en su mover no es un premio a nuestra piedad. Dijimos al inicio del programa, ¿verdad?, a manera de testimonio, cómo Dios le permitió la vida a este varón. También estuvimos orando por otro varón que está en los Estados Unidos, ¿verdad? Está su hermana aquí en la iglesia y ella pidió oración porque estaba contagiado él y su esposa, ¿verdad? Rudy Medina se llama él. Y de igual manera, ¿verdad?, ahí está agradecido el varón, ahí están esperando el momento propicio para hacerle un culto al Señor. Pero yo le decía a la hermana, no solo se trata de hacerle un culto al Señor, se trata de rendir su vida a Cristo,
de darle lugar en su corazón. O el Señor no está tan interesado en que te prometo, Señor, esta ofrenda, te prometo esta cantidad de dinero, te prometo, Señor, este culto, te prometo. Y quede su vida, y quede su corazón, y quede su persona, para seguir pecando, para seguir en el mundo. Es la gracia de Dios. Él obra por gracia. Pero no estamos entendiendo el asunto, ¿verdad? Cualquier cosa que Dios hace no es un premio a nuestra piedad. Es un acto de pura gracia y de misericordia. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo 13, dice: y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria al Señor. Así que la manifestación asombrosa señala constantemente al nombre y persona de Jesús. Lo repito, la manifestación asombrosa señala constantemente, ¿verdad?, ininterrumpidamente al nombre y persona de Jesús. Por eso en el capítulo 4, versículo 11, dijeron ahí los profetas: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Lo ve? La manifestación asombrosa señala constantemente al nombre y persona de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Voy a terminar con una cuarta cosa, mis hermanos, y es que una iglesia con identidad guía a la gente al Cristo glorificado. Una iglesia que no pierde su identidad sabe guiar a la gente al Cristo glorificado. ¿Cuánta gente no están siendo guiados hacia Cristo? Están siendo guiados hacia sus propios intereses. Por eso hoy en muchas congregaciones, muchos consiervos, hoy lo que le hablan a la gente es de prosperidad, de vivir bien, de que ya Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él fue empobrecido para que nosotros seamos ricos. A pocas congregaciones se les está hablando que lo tenemos a la puerta, que todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, que ya fueron pronosticadas por el mismo Señor Jesucristo, solo son señales de que Él pronto viene por su iglesia. A la gente se le está hablando de comodidad, de vivir bien. Y yo no es que esté en contra, ¿verdad?, de la comodidad. Sí, es buena, es necesaria, es útil. Los recursos económicos, materiales son buenos. Pero no ha de ser eso por el cual estemos enrolados. El apóstol Pablo dijo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el que lucha, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que se pierde el enfoque, ¿verdad? Se pierde el enfoque, porque una iglesia con identidad guía a la gente al Cristo glorificado. Bendito el nombre del Señor. En los versículos 13 y 15 también, ¿verdad? El 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿verdad? Una iglesia que atrae, proclama sin titubeos que Jesucristo, ¿verdad?, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo, ¿verdad?, es el que tiene toda la preeminencia. En el 2:36 de aquí mismo de Hechos dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando Pedro expuso esto, viene la reacción de la gente, y dice el 37: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Producto de qué vino la reacción de la multitud? Cuando Pedro le dijo, a este que Dios ha puesto como Señor, como Cristo, y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Otra traducción dice, sintieron punzadas en el corazón. Un cardiólogo podría decir, ¿verdad?, que es el equivalente a la taquicardia, ¿verdad? Eso le podría decir un cardiólogo. Eso se produjo en la vida de estos hombres al oír, ¿verdad?, el nombre de Cristo, el nombre del Señor, sin tantos acomodos, sin tantas componendas, sin querer ofender a nadie. Porque hoy la filosofía tonta y chueca es que no hay que decirle grosería a la gente porque se van a correr. No hay que presentarles el evangelio como tal porque entonces van a dar la vuelta. ¿Qué importa, mi hermano? ¿Acaso no le pasó así al Señor también? Juan 6:66 dice, entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y los discípulos le dijeron, se están yendo. Y el Señor les dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? No es con medias verdades que la gente va a venir y va a permanecer en Cristo. Es con la verdad completa. Es con la verdad absoluta, la palabra del Señor, la verdad infalible, que no cambia, que permanece para siempre. Eso es lo que te forma. Y nosotros, como decían los apóstoles, somos testigos. ¿Quién lo ha formado a usted? Mi hermano de 20, 30, 40 años en el evangelio. Esa palabra sin componenda, no con medias verdades, sino con verdades contundentes, con verdades completas, con verdades del cielo, con verdades infalibles, con verdades que permanecen aquí en su palabra. Así que una iglesia que atrae, proclama sin titubeo que Jesucristo es Señor, ¿verdad? Una iglesia que atrae, predica el mensaje de arrepentimiento, como lo están haciendo aquí, ¿verdad?, los discípulos. Ese arrepentimiento, ese cambio, esa transformación de vida, ¿verdad?, que tiene que generarse en la persona. Esa nueva vida en Cristo el Señor. Evangelio es cambio. Evangelio es nueva vida, transformación. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a los tesalonicenses les dice en el 5:17, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Lo ve? Cambio, transformación. ¿Dónde está la nueva vida que usted está viviendo? ¿Lo ve la gente de lejos? ¿Lo reconoce la gente como evangélico o como quien va a la iglesia? ¿O lo ve como un religioso? ¿O lo ve como una persona que está en dos aguas? En cuanto a este lo veo en el mundo, con las cosas del mundo, lo veo que quiere buscar del Señor. ¿Qué dice la gente cuando nos ven a nosotros? No importa los años que tengamos, lo que cuenta es el hoy. Lo que cuenta es ahorita. Sigamos siendo esa iglesia que no pierde su identidad. Sigamos siendo esos cristianos, esos creyentes que hemos de brillar en un mundo de oscuridad, para que reconozcan la gloria de Cristo, para que reconozcan que Cristo está en nuestras vidas, que siendo hombres comunes del vulgo, sin preparación muchas veces, sin estatus social, económico, intelectual, pero reconocen la nueva vida que estamos llevando en Cristo. El Señor quiere esa iglesia, que no es un templo lujoso, que no es un templo con estructuras modernas, que no es un templo de 4 paredes hecha por mano de los hombres. Su iglesia, que somos usted y yo, que hoy estamos en nuestros hogares, pero no nos vamos a quedar aquí. Con la ayuda del Señor, ¿verdad?, pronto estaremos en nuestros templos para darle la honra y la gloria al Señor, para que sigamos siendo esa iglesia que da testimonio en público del Cristo glorioso. Aquí finalizamos la reflexión de la palabra y ahora vamos a entrar, ¿verdad?, al tiempo de oración que estamos llevando siempre. Yo espero que usted se una, que nos unamos todos, ¿verdad?, a este clamor, a esta oración, para que el Espíritu Santo, para que el Señor haga
lo que Él tenga que hacer. Vamos a dejar una alabanza, ¿verdad? Mientras nos vamos preparando para la gloria del Señor. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, llama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, llama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Bendito Dios, preciosa alabanza, ¿verdad? Que tiene que ver con el mensaje que estamos predicando. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Esas palabras de testimonio que escuchamos en las personas, ¿verdad? Cuando el Señor obra, solamente Él lo puede hacer. Y Él sigue obrando, Él sigue haciéndolo, mis hermanos. Aún nosotros que estamos en Cristo, ¿verdad? Aún nosotros que estamos perseverando. Aún nosotros que somos parte activa de su iglesia, que estamos en espera de ese retorno de Cristo. Aún dentro de nosotros, ¿verdad? Él está haciendo maravillas. Él se está glorificando. La honra y la gloria sea para el Señor.
si hubiese alguna persona, ¿verdad?, que no por casualidad accese a las redes y escuche, ha oído esta palabra y necesite una palabra, ¿verdad?, en su corazón en este momento, en su vida, que la siente vacía, que no siente razón para vivir, ahí está Cristo, como lo decía el cantautor, ¿verdad? Él llega a la vida de la persona. Él llega en el momento preciso. Gloria al Señor. Vamos a entrar en el tiempo de oración, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo, como dice la palabra. El Señor dijo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren, les será hecha. Pongámonos de acuerdo, mis hermanos, todos, ¿verdad?, que estamos conectados en esta mañana. Vamos a clamar al Señor. Vamos a seguir insistiendo, como la viejita, ¿verdad?, de la parábola que el Señor enseñó, la cual su petición era: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y ahí estaba la anciana, ¿verdad? Esa era su petición, y al fin lo logró, aunque el juez era perverso, ¿verdad? Era autosuficiente, no tenía temor de nadie, pero le hizo justicia por la insistencia que ella tuvo de estar ahí. Así que nosotros también, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios juez justo, ¿verdad? Es un Dios que está pronto para oírnos. Él sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a clamar al Señor. Siempre estamos abiertos a las peticiones que nos hagan, no necesarias por coronavirus, no necesaria, ¿verdad?, por una enfermedad de que ya los médicos la descartan. Cualquier problema, cualquier situación, mi hermano, usted puede pedir oración, y todos los hermanos que están conectados en esta mañana somos ese equipo, ¿verdad?, de hombres y mujeres que nos unimos en clamor para interceder por aquella petición. No lo estoy haciendo yo solo, ¿verdad? Hay un grupo, hay un buen número de hermanos, no solo aquí en la iglesia de Filadelfia, aquí en Jalapa, fuera de ellos también, todos los que están conectados en esta mañana, creyentes, ¿verdad?, que le seguimos creyendo al Señor que Él lo hace, nos unimos en oración. Así que si usted no pudo mandar su petición para el programa de hoy, puede hacerlo para el próximo programa, ¿verdad? Usted llama y nosotros anotamos su petición, ¿verdad?, y damos a conocer lo que usted autorice que demos a conocer. Gloria al Señor. En esta mañana, para esta ocasión, tenemos una petición, ¿verdad?, de un miembro aquí en nuestra iglesia, como es nuestra hermana Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe Salazar, esposa de nuestro hermano Horacio Orozco, ¿verdad? Ella se ha pedido oración por nuestra hermana. Ha estado bastante quebrantada su salud, y hermanos son bastante nuevos en la fe, pero el Señor ha venido tratando con ellos a través de situaciones, ¿verdad?, difíciles, pero el Señor, ¿verdad?, que es sabio, que es poderoso, Él sabe tratar con la persona. Él es el mejor psicólogo que el hombre pueda acudir, Cristo el Señor. Así que todos mis hermanos que están conectados, ¿verdad?, les pido que llevemos en oración a nuestra hermana Guadalupe, que es miembro de aquí de nuestra iglesia, ¿verdad? Desde luego ahí va su esposo también, Horacio, ¿verdad? Y yo sé que familiares de ella, como su hijo Leonardo, ¿verdad?, hermana Liliana, su nuera, todos están conectados clamando al Señor. Hermanos que de su sector, de su grupo familiar, ¿verdad?, estemos clamando al Señor por nuestra hermana Guadalupe, ¿verdad?, en una petición especial, y las demás que siempre las estamos presentando en oración. Unámonos en oración, mis hermanos, de rodillas, sentados, de pie, como usted desea hacerlo, pero abra su boca ahí donde se encuentra, clame juntamente conmigo, oremos, mis hermanos, que este es el momento de clamar. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, no queremos concluir este programa, Señor, sin antes unirnos en oración para presentarte esas peticiones, Señor. Oh bendito Jesús, en este caso nuestra hermana Guadalupe, Señor, se está pidiendo oración por su salud, Señor. Oramos que usted mueva su mano poderosa, Dios mío,
y usted se glorifique, Señor, como lo ha sabido hacer, como lo sabe hacer, como lo ha venido haciendo. Glorifícate, Dios, escucha nuestra petición, escucha nuestra oración, Señor. ¿A quién vamos a clamar? Como dijo Pedro, si solo usted tiene palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros somos testigos de su poder, nosotros somos testigos de su manifestación, de su gracia y de su misericordia, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que nos das conforme a tu gracia benevolente. Oh Cristo Santo, glorifícate, Señor, en la vida de tu sierva, Dios mío, así como lo ha hecho, Señor, en la vida de mi hija en esta última hora, últimos días, Señor. Usted, Señor, se ha glorificado para gloria suya, Señor. Lo tenemos a usted, Dios mío, como el médico por excelencia, el Cristo glorioso que todavía sana, el Cristo glorioso que todavía obra milagros, el Cristo glorioso que está pronto para responder. Por eso está ahí a la diestra del Padre, para interceder por el hombre, para interceder por nosotros. Usted nos dice en su palabra: vengan, vayamos confiadamente al trono de la gracia. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh, te adoramos, Rey. Escucha nuestra petición de todo este gran número de hombres y mujeres que estamos clamando en esta mañana, Señor. Glorifícate, Dios. Hay poder en Cristo, hay poder en su sangre, aleluya. En este momento, cuando muchas veces la medicina que el hombre que usted le ha dado, ha podido crear, se muestra insuficiente para responder a la problemática del hombre, su sangre sigue teniendo ese poder. Su sangre se levanta majestuosamente como la alternativa que no falla, como la alternativa que el hombre tiene gratuitamente, aleluya, tan solamente por abrir su corazón a usted. Clamamos, Señor, en esta mañana. Glorifícate, Señor, allí en lo privado, allí en lo personal, ahí como usted lo dijo, si ustedes claman en lo privado al Padre, Él se va a glorificar en público. Oh, mi hermano, ahí donde estás, clama al Señor, levanta tu clamor al Señor. No te quedes en silencio, que estamos ante un Dios vivo y real, que escucha nuestro clamor, aleluya. Oramos, Señor, por las distintas peticiones y necesidades, Señor, que en este momento pueden estarse dando, Señor, en la vida. Usted las conoce, yo las desconozco. Nosotros, los que estamos conectados en esta mañana, la desconocemos, pero usted la sabe, porque usted es omnisciente, usted es omnipresente, aleluya. Y con la certeza de ese Dios todopoderoso, estamos clamando en esta hora. Oramos por nuestra iglesia, Señor, aquí en Jalapa, Padre. Glorifícate, Señor, por el diaconado, la junta local de nuestra iglesia. Bendice a esos hombres y mujeres de Dios que están ahí conectados, clamando. Todo el liderazgo de nuestra iglesia, hombres y mujeres, el motor humano que usted tiene, Señor, para hacer posible el avance de su obra. Sea usted bendiciendo, Padre bueno. Oramos, Señor, por nuestros dirigentes, Señor, los que nos dirigen, Señor, ministerialmente su obra como Asamblea de Dios. Bendiga sus vidas, Señor, nuestro ejecutivo, la pastoral en general, Señor. Guárdanos, Señor. Estamos en esta pandemia, estamos en este peligro, Señor, eminente que está ahí amenazante, Señor. Guárdanos, denos, Señor, la sabiduría, denos la precaución necesaria, Señor, para ser, Señor, para ser esos hombres y mujeres con prudencia, Señor, para gloria de su nombre, Cristo. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a los misioneros en los distintos países, bendice, Señor, aleluya, tu pueblo en general, la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, para mantener ese brillo espiritual, esa identidad inconfundible ante la gente, ante este mundo en crisis, Señor, que cada día fenece, que cada día, Señor, está agonizante, pero hay una iglesia que tiene vida, una iglesia que tiene a Cristo, una iglesia, aleluya, que no pierde su brillo, que no pierde su identidad. Oh, te adoramos, Rey, te bendecimos, Cristo. Oh, te damos honra y gloria. Sigue clamando, iglesia. Sigue clamando, pueblo, el Señor. Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana gloriosa.
donde el poder del Señor se mueve. Sí, Señor, aleluya. Hay poder en su nombre. Santo Jesús. Hay libertad en Cristo. Hay libertad en su nombre. Libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuánto admiro tu obra, oh tenaz libertador. Quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspenda su obra el escritor, no escriba más, que deje de inspirarse en lo que él llama libertad. Porque qué libertad han obtenido nuestros pueblos si no han aceptado la verdad del Evangelio. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Aleluya. Libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Libre, yo me siento libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Aleluya, gloria al Señor. Declaremos esa palabra, hermano, así como lo hace el cantautor, ¿verdad? Porque el Cristo glorioso nos ha libertado y ya no hay yugo de temor, ya no hay temor de nada, porque Cristo nos ha hecho libres. Gracias al Señor en esta mañana por todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Para gloria de su nombre. Solamente resta decirles que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Aprovechemos el resto del día, ¿verdad? Recuerde que este es el día del Señor. Hoy es día domingo, que normalmente pues nos reunimos en nuestros templos, pero que por el momento no lo podemos hacer. Aprovechemos el tiempo, hermano, dándole la honra y la gloria al Señor. Que el Dios glorioso me les bendiga y recuerde que Dios mediante, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, seguimos el próximo miércoles para que continuemos en esa porfía, en esa búsqueda, en esa anunciación de ese nombre que es sobre todo nombre. Mientras tanto, que Dios me les bendiga y que todos, ¿verdad?, en esta mañana hayamos sido bendecidos y edificados con este tiempo que hemos aprovechado para la gloria del Señor. Que Dios me les bendiga. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Yo soy libre.
Libre